Ya creo, no sé, vengo saliendo de clase, así que no me he fijado en la hora. Buenas tardes, profe. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, bien, La gracias. Connie está por ahí, Constanza. No, bueno, no importa. Después que me hable. Vamos a repasar un poco de todo lo que alcancemos. Tomo certamen después, así que tengo los tiempos como bien acotados. Pero recuerden que los voy a citar para el lunes. ¿Se acuerdan que les debo una práctica? Y el lunes a las 5. Profe, Exacto. Dime, profe, cielo. yo tenía una duda con el formativo. Sí, igual. Es que lo que pasa es que hay un problema donde aparece determinar dominio, asíntotas verticales y horizontales, intervalos de monotonía. Y eso no lo hemos visto. ¿Qué no han visto, cielo? Lo de Asíntotas. asíntotas verticales y horizontales, intervalos de monotonía. Ah, es que eso del módulo anterior. Pero entra en el Son certamen. límites, son límites. Es que ahora se resume todo. Lo voy a, hago uno, no te preocupes. Y la monotonía, cielo, en lo que vimos, es que el intervalo en que es creciente y decreciente. Esa es la monotonía. Ah, ya. ¿Le puedo dictar un ejercicio? Ya. Dime. F de X es igual a 4X menos 1 dividido 2X más 3. Empecemos por recordar lo que eran las asíntotas. Espérame, voy a grabar, sí, porque para determinar. Asíntotas verticales. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que tiene que venir a mi cabeza para determinar las asíntotas verticales, primero que nada, sacar el dominio de la función. Y el dominio de la función son todos los reales menos el menos 3 medios, ¿cierto? Porque ahí se anula. Si este vale menos 3 medios, me queda un 0 en el denominador. Por lo tanto, tengo que poner ojo en ese valor. Luego, la recta x igual a menos 3 medios es candidata a asíntota vertical. No he escrito la palabra, pero dice asíntota vertical. ¿Cómo determino si es o no es una asíntota vertical? Calculando el límite cuando el x tiende a este punto. En este caso, menos 3 medios. ¿De quién? De 4, de la función que me dan. Partido por 2x más 3. Pero observen que aquí, ¿se acuerdan de lo que decíamos? Cuando uno quiere calcular un límite y quiere levantar la indeterminación, si hay polinomios factorizo, pero ya estos son polinomios irreducibles, no los puedo reducir más. Por lo tanto, el límite cuando el x se aproxima al menos 3 medios no existe. Y la conclusión, si el límite no existe, por lo tanto, la recta x igual a menos 3 medios es una asíntota vertical. ¿Cuándo es una asíntota vertical? Cuando después de hacer todos los trucos algebraicos, racionalizar, factorizar o todo lo que sepan para levantar las indeterminaciones, aún así no es posible levantarla y el límite no existe, entonces la recta esa es una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota vertical? Por ejemplo, si yo tengo, bueno, esta va a tener dos asíntotas, pero después lo voy a mostrar cuando calcule la otra. Por ejemplo, esta. Esa función es una de las primeras que vimos, ¿cierto? Y es la que dije que había que ojalá guardar en la cabeza. Esta dama tiene una asíntota vertical justo en el eje de la y, pero el eje de la y, ¿quién es? Es el x igual 0. ¿Por qué? Porque si el x se aproxima al 0, ¿cierto? Por la izquierda, o sea, por la derecha, tiende a más infinito. Si se aproxima al 0 por la izquierda,
tiende a menos infinito. El límite no existe. Como no existe en ese punto, esta recta, esta, que es el eje Y es la recta x igual 0, es una asíntota vertical. En la práctica significa que la curva se va a acercar, pero jamás la intersecta. Por ejemplo, si tengo una gráfica así, por ejemplo, una que ustedes conocen, la exponencial. Esta dama de aquí es f de x igual a e elevado a x. Esta dama tiene una asíntota horizontal en el eje de las x. ¿Pero quién es el eje de la x? Es cuando la y vale 0, en y igual 0. ¿Por qué? Porque se va a acercar al y igual 0, pero nunca va a bajar, siempre se va a permanecer arriba del eje de las x. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos bien o se perdieron? ¿Sano y salvo? Vamos con la otra. Dejo los monitos ahí para que para determinar asíntotas, asíntotas horizontales. Para determinar asíntotas horizontales, ¿qué es lo que hacemos? Siempre calculo el límite cuando el x tiende a infinito. ¿De quién? De la función que me dan. Pero la función es 4x menos 1 dividido por 2x más 3. Multiplicamos por 1 partido por x, 1 partido por x, y eso me queda el límite cuando el x tiende a infinito. ¿De quién? De 4 menos 1 partido por x dividido por 2 más 3 partido por x. Según el teorema, ¿cierto? Esto es 0 y esto es 0. Entonces me queda 4 medios, pero 4 medios igual 2. Ojo aquí. Luego, la recta y igual a 2 es una asíntota horizontal. ¿De dónde saqué el 2? El 2, este 2 que puse aquí, lo saqué de acá. Si aquí dice 3, entonces la recta y igual a 3. Las horizontales son estas, las que son paralelas al eje de las X. Podría ser el mismo eje de la X como en este caso. ¿De dónde saqué el 2? Lo saqué del resultado del límite cuando el X tiende a infinito, del resultado de. ¿Y cómo calculo entonces las asíntotas verticales? Primero el dominio. Con el dominio, aquellos puntos que no están permitidos en el dominio son candidatos, ¿cierto?, a asíntotas verticales. ¿Cómo demuestro si lo son o no? A ver, voy a hacer un ejemplo. No sé si quieren sacarle una fotito. ¿Listo? ¿Puedo cambiar de cita? Ojo con lo siguiente. Supongamos que yo tengo f de x igual a x cuadrado menos 9 dividido por, no lo voy a dar vuelta para poder explicar que no las dos son necesariamente x menos 3 dividido por x cuadrado menos 9. Entonces, letra A. Calculemos si es que existen asíntotas verticales, y letra B, calculemos si es que existen asíntotas horizontales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir a mi cabeza cuando me preguntan asíntotas horizontales? O sea, verticales. Lo primero, calcular el dominio de la función. Y el dominio de esta función son todos los reales menos, ¿quién? Diferencia cuadrado, por lo tanto, los que no me van a servir van a ser el 3 y el menos 3.
¿Cómo calculo quién es la asíntota vertical? Entonces, para la letra A, tengo como candidatas a asíntotas verticales, las rectas. ¿Cuáles rectas? ¿Cuáles son mis candidatas? La recta x igual menos 3 y la recta x igual a 3. Entonces, veamos la primera. Supongamos que voy a calcular el límite cuando el x tiende a, y tomo la primera, a menos 3. ¿De quién? De la función que me dan. X menos 3 dividido por x cuadrado menos 9. Pero eso es lo mismo que decir el límite cuando el x tiende a menos 3. ¿De quién? De x menos 3, ya no lo puedo factorizar más, pero abajo sí puedo, x más 3 por x menos 3. Simplificamos, cuidado porque arriba me queda un 1, abajo me queda un 1. Y lo que tengo es el límite cuando el x tiende a menos 3, ¿de quién? De 1 partido por x más 3. Si el x se aproxima al menos 3, ese límite no existe. Y aquí viene la conclusión. Por lo tanto, la recta x igual a menos 3 es una asíntota vertical. Pero tenía dos candidatas. La otra candidata es el 3, lo saco de ahí. Entonces calculo el límite cuando el x tiende a 3, ¿de quién? De x menos 3 dividido por x más 3 por x menos 3. Simplificamos, me queda 1, me queda 1, me queda el límite cuando el x tiende a 3, ¿de quién? De 1 partido por x más 3, y eso es un sexto. ¿Cuál es la conclusión? El límite existe. Por lo tanto, la recta, que era mi candidata, x igual a 3, no es asíntota vertical. ¿Aclarado o están en dudas todavía? Vamos con la horizontal. Para la letra B, ¿qué dice? Que calcule las asíntotas horizontales, pero siempre cuando a mí me piden las horizontales, a mi cabeza tiene que venir que tengo que calcular el límite cuando el x tiende a infinito de la función que me den. Eso es lo que tengo que recordar. Entonces, para la letra B, ¿qué es lo que tengo? Tengo el límite cuando el x tiende a infinito. ¿De quién? ¿Cuál era mi función? X menos 3 y estaba dividido por x cuadrado menos 9. Elijo la mayor potencia, x cuadrado, entonces me va a quedar 1 partido por x cuadrado, 1 partido por x cuadrado, y esa cosa me va a quedar el límite cuando el x tiende a infinito. ¿De quién? De 1 partido por x menos 3 partido por x cuadrado, y todo eso dividido por 1 menos... ¿Qué le pasó, caballero? ¿Qué te pasó, Diego? ¿Qué te pasó, Diego? ¿Estás bien? ¿Te caíste de la silla o qué? Diego. Ahora aplico el concepto de límite, pero por el teorema sé que esto es 0. Sé que esto es 0. Sé que esto es 0. Lo que obtengo es 0 partido por 1. Por lo tanto, eso es 0. El límite existe. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, la recta, y igual 0. ¿De dónde saqué el 0? El 0 lo saqué del resultado que me dio ahí. Ese lo pongo acá. Ese es la recta. La recta igual 0 es una asíntota horizontal. Mejor, Dani. Alan, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Belén.
Profe, esto, o sea, el ejercicio que preguntó la compañera, ¿es de la guía que mandó del listado o hay un formativo? Hay dos. Sí, hay un formativo. ¿Se acuerdan que ayer le dije, gracias Alan? Ah, ya. Eh, quiero recomendarles algo. Primero, calmas al hacer los certámenes. Yo creo que ayer cuando lo revisaron se dieron cuenta que saben lo que hay que hacer, pero son apurones, se apuran demasiado y, ¿cómo se llama? Cometen errores algebraicos que son tontos. O sea, más que... Entonces, ¿con qué? No importa cuál sea el ejercicio que hagamos, no lo memoricen. Lo que tienen que quedarse con el concepto. Por ejemplo, ¿a quién me refiero? Si a mí me dicen asíntotas verticales o horizontales, ¿qué es lo que tiene que guardar mi cabeza? Esto, lo que puse en rojo. Ah, quiero asíntotas verticales, perfecto, calculo el dominio, veo para qué valores se indetermina y esas son mis candidatas. Ese es el concepto. Necesito asíntotas horizontales. ¿Qué debo guardar en mi cabeza? Que siempre debo calcular el límite cuando el x tiende, o sea, cuando el x tiende a infinito de la función que me den. Si este límite existe, en este caso existió y valía 0, entonces esa recta es la que es a una asíntota horizontal. ¿De dónde saco el valor del i? Lo saco del resultado del límite. En las verticales, si el límite no existe, entonces la recta, ¿cuál? La que era candidata. Acuérdense que aquí tenía dos candidatas, pero una me sirvió, esta sí me sirvió y esta no me sirvió. Entonces, en este caso, ¿cómo supe que la recta x igual menos 3 era una asíntota vertical? Porque cuando calculé el límite, cuando el x tiende a ese punto, el punto que estamos estudiando, no existe, entonces la recta es una asíntota vertical. ¿Y por qué tomé este ejemplo? Porque este tiene los dos casos. La otra candidata era x igual 3. Tomé el límite cuando el x tiende a 3, pero el límite existe. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, esa recta, que era la otra candidata, no me sirve, no es una asíntota vertical. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y los intervalos de monotonía qué eran? Ah, los intervalos de monotonía son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Cuando, Ay, por ejemplo, F siempre sube, cuando ponía esto, F siempre sube, ¿te acuerdas que poníamos para todo X que pertenezca, no sé, sí. voy a inventar, del intervalo del 1 al 2? Entonces Ay, F monótona creciente tiene una monotonía creciente para cualquier valor de X que esté aquí. ya. ¿Sabes lo que me estoy acordando? No es que no lo hayamos visto, creo que no usé la palabra Sí, monotonía. sí, por eso. No sabía a qué se refería, por eso pensé que no lo Sí, habíamos visto. bien, Dani, porque, ¿cómo se llama? No, era eso. Ya, y vamos ahí con un problemita. Ojo, hoy día lo que quiero que guarden en la cabeza son los conceptos. ¿Qué voy a hacer el lunes? Voy a hacer un resumen de los contenidos que esto, pero basado en el formativo. Voy a tomar aquellos ejercicios del formativo que yo considero relevantes. Lo ideal es que hagan el formativo el cortito. ¿Por qué? Porque ahí está como un buen resumen. El otro es demasiado largo. Claro, háganlo. No estoy diciendo que no lo hagan. Pero primero el resumen. Me expliqué, Profe, igual y eso les da un... Disculpa, dime. tenía una duda en el teorema de Rolle. Por ejemplo, cuando tengo que decir que es continua y derivable, tengo que hacer como, por ejemplo, en continua sacar el límite y en derivable también, o basta con decir, por ejemplo, que es polinómica y por eso es continua y dar Ah, justificación explícita, o como, es que, claro, uno puede, después que ya ha hecho suficiente ejercicio, uno descubre que todas las polinómicas son continuas. Pero, por ejemplo, si en un certamen te piden, ¿cierto?, que verifique si las condiciones del teorema de Rolle o el teorema del valor medio funcionan, entonces, ¿qué debe hacer? Al menos, aunque no lo demuestre, hacer un comentario, decir, como es una función polinomial, es continua para todos los valores de X en R. ya, entonces basta con una justificación para hacer... Exacto, que podría ser eventualmente verbal. Ya, por ejemplo, Sin para em- decir que si es continua, por lo tanto es derivable. Ya con eso basta y no, sigo. no, 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 no. Ojo con esto. Lo voy a poner con fluorescente, un ojo gigante. Es al revés. Ya. No Ya, pero funciona para los dos ese... lados. Si F es derivable, por eso que ayer cuando mostré los certámenes decía que
Si ustedes probaban esta parte, la otra salía como casi como consecuencia. Entonces f es continua. Pero no es cierto, le voy a poner una, a ver si descubren qué es lo que es esto. ¿Qué es eso? No parece más un reno, era una calavera. Ya. No es cierto que si f es continua, no necesariamente implica que f es derivable. ¿Y dónde hice esto? Revísenlo. Esto lo hice cuando dije, demuestren, hicimos el monito, ¿se acuerdan? Demuestren que la función, no me acuerdo, pero un valor absoluto. Demuestren que la función valor absoluto de x no es derivable en x igual 0. ¿Se acuerdan? Porque dijimos que tenían unas puntas, las funciones que tienen puntas no son derivables. Sin embargo, esta función sí es continua en 0. Pero f es continua en x igual 0. Profe, hay un compañero esperando entrar. Espérame, cielo. Ay, Diego. ¿Y qué pasó con Diego? Se desmayó. ¿Qué le había pasado? Ya. Ahora, ojo con lo siguiente. Las asíntotas oblicuas, alguien me está esperando. Gracias, Belén, no lo había visto. Las asíntotas oblicuas son una recta de la forma igual a mx más b. ¿Ya? Y la m está definida mediante esto y la b también. Pero la oblicua el semestre pasado dijimos que no le íbamos a ver. No sé si les contesto el lunes, en todo caso, si es que entran. No creo que preguntemos oblicua. Porque es que preguntaba en el primer, esto viene del primer módulo. Y en el primer módulo, ¿te acuerdas que no alcanzamos a verla? Así que eso sí que no la he visto. Voy a preguntarlo. Ya para no enredarlo, les voy a preguntar. Pero si entran, le echo una miradita, pero no creo. En todo caso, yo voy a decir, yo no las vi. ¿Ya? Y por lo tanto no se pueden preguntar. Si alguien de alguna sección no ha visto algo, no se puede preguntar. Ya, si quieren le sacan una fotito y vamos a ir con la otra. Y dice lo siguiente. Ejemplo. ¿Por qué me interesa hacer esto? Este lo pusimos recién en un certamen que tomé ayer. Y les complicó porque no, según los chicos, y no es difícil, no tenía datos. Y sí los tenía. Dice, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área máxima de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio 1? Y quizás hacer hincapié sobre algo que no era necesario en realidad ponerlo, pero quizás sería bueno, en que dos de sus vértices están en el diámetro. Entonces, primero hay cosas que yo al enfrentarme a un problema, que es lo que trato de que guarden en la cabeza, no el ejercicio, el concepto, me piden un área máxima. Entonces, lo primero que necesito es escribir la función del área. Una vez que la tengo escrita, derivarla y igualarla a 0. ¿Para qué? Para obtener los puntos críticos. ¿Quiénes son los puntos críticos? Candidatos a máximos o mínimos
de la función, en este caso del área. Entonces uno dice, pero ¿dónde tengo entonces uno hace el monito? ¿Qué es lo que me dan? Dibujamos. Eje de las X. Eje de las Y. Y dice un semicírculo de radio 1. ¿Cuál es la ecuación de los círculos? Es un X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Yo necesito, ¿cierto?, el círculo que tiene radio 1. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Ese es el círculo completo. Si el radio es 1, significa que mi círculo va a quedar así. Lo voy a hacer por acá porque si no, no me va a resultar. Y este circulito de radio 1, recuerden que el radio de este señor es 1, este puntito de acá es menos 1, este es 1, y este es menos 1. Pero, ¿qué es lo que me interesa a mí? Dice que tiene inscrito, ¿qué significa inscrito? Que está metido dentro del semicírculo, tiene inscrito un rectángulo. Esto no me va a coincidir para nada. ¿Sí? Tin, 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 diría el otro adentro. Ya, pero no importa. Ahí está mi rectángulo. Ok, ahora tengo lo que me dice el problema. Pero, ¿me dan algún dato? Claro que me los dan. ¿Qué sé yo? Como mi función a maximizar o minimizar, ¿cierto? Aquí me piden que el área sea máxima del rectángulo inscrito en el semicírculo, del verdecito. Entonces, ¿cuál sería el área de este rectángulo? El área de ese rectángulo va a ser ¿quién? Bueno, supongamos que esto es X, esto también va a ser X, y supongamos que esta es Y. Entonces, ¿cuál va a ser el área? ¿Ves? Base, ¿cierto? El largo por el ancho. Entonces, el área con respecto a X, pero el área de ese rectangulito es ¿quién? 2X por Y. Pero yo no quiero que me quede una Y, yo quiero escribir el área en función de Y. Entonces me apoyo en los datos conocidos. Dicen que este está inscrito en esta circunferencia, ¿cierto? El círculo. El círculo porque me están hablando de área. Entonces despejamos el Y cuadrado. El Y cuadrado es 1 menos X cuadrado. Por lo tanto, mi Y es raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces, ahora estamos listos para escribir la función que necesito maximizar o minimizar, en este caso, el área de ese rectángulo. ¿Y quién va a ser? Me queda 2X, pero descubrí que la Y es raíz de 1 menos X cuadrado. Ahora tengo la función, una vez que tienen la función, ya están al otro lado. ¿Qué significa que están al otro lado? Significa que necesitan un paso 1, derivar el a de X. Paso 2, la derivada igual a la 0 para poder encontrar los puntos críticos. Y después necesitan un tercer paso, que es la segunda derivada, evaluada en el valor crítico, en realidad, en el valor, acuérdense que este tiene un X y un Y. El X es el valor, el Y es el máximo o el mínimo. Y si este valor evaluado en S es menor que 0, entonces implica que en X igual a ese valor crítico, existe un máximo relativo. Y ahí voy a obtener cuánto tiene que medir el cateto, el lado, ¿cierto? Para que su área sea máxima. Lo evalúo en la segunda derivada.
Ok, empecemos. Derivación de eso. Primero detecto qué operación tengo. Tengo un producto. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tengo que derivar el producto. Lo vamos a hacer por acá. A' en X va a ser la derivada de la primera, que es 2, por la segunda sin derivar, que es 1 menos X cuadrado, más la primera sin derivar, que es 2X, por la derivada de la segunda, que es 1 medio, de 1 menos X cuadrado elevado a menos 1 medio, por la derivada de menos 2X. Podemos simplificar, entonces A' de X me va a quedar igual a ¿quién? 2 raíz de 1 menos X cuadrado, y me queda más por menos, me queda menos 2X cuadrado, dividido por la raíz de 1 menos X cuadrado. Y aquí viene el otro ojo que tienen que poner. Esta cosa tal cual, ¿cierto? Les complica. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el manejo algebraico de esta expresión, porque la van a igualar a 0. Entonces, ¿qué es lo que les queda? A' de X va a ser igual a ¿quién? A 2 por 1 menos X cuadrado, menos 2X cuadrado, dividido por raíz de 1 menos X cuadrado. Términos semejantes y toda esa cosa, pero eso es cierto si solo si que 2 menos 2X cuadrado, menos 2X cuadrado, dividido por raíz de 1 menos X cuadrado, eso es igual a 0. Pero eso es cierto si solo si que 2 menos 4X cuadrado dividido por raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Muy rápido, chicos, o están bien? ¿Estamos bien? Porque esto es álgebra. ¿Todo bien, Ian? Sí, profe, todo bien. Ya. Y eso está igualado a 0. Pero recuerdan que cuando tengo un cociente y yo quiero encontrar los valores de X para que ese cociente sea 0, eso va a ser cierto si solo si que 2 menos 4X cuadrado es 0. Pero eso es cierto si solo si que me va a quedar, no tengo mucho espacio, así que lo vamos a hacer al tiro. Me va a quedar 1 medio, ¿cierto? Porque me va a quedar 2 cuartos, 1 medio es igual a X cuadrado. Y eso es cierto si solo si X vale, lo voy a escribir por acá. Tin, 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 tin. Si solo si el X vale más menos raíz de 1 medio. Y aquí están, esos son mis valores críticos. ¿Quiénes son los valores críticos? Esto es lo que tienen que guardar en la cabecita. ¿Quiénes son los valores críticos? Los valores críticos son los candidatos a máximos o mínimos locales. No necesariamente van a ser absolutos. ¿Profe? Dime, Diego. Una pregunta, en el caso de que no, al igualar la derivada, la primera derivada a 0, y en el numerador hubiera dado solamente un número, por ejemplo, hubiera dado... Mira, buena pregunta, Diego. Mira, observa, supongamos que la f' de X, voy a inventar una estupidez. Supongamos que me queda 1 partido por raíz de X menos 2. Entonces, al igualarla a 0 no puedo, pero recuerda un pequeño y gran detalle. Los valores críticos, los candidatos a máximos o mínimos de una función, no solo se obtenían cuando el X vale 0, también se obtienen cuando la primera derivada se indetermina. Y ¿quién sería tu candidato en esta expresión? X igual 2 tienes que analizarlo. ¿Me expliqué? Sí, sí, profe, sí, ya entendí. Porque se indetermina para ese valor. Entonces hay que tener cuidado.
No solo son cuando el x vale 0, aquellos valores que se indeterminan también son, pero se indeterminan ¿dónde? No en la función original, sino que en la primera derivada. También son candidatos a máximo mínimo. No, no necesariamente lo van a hacer, pero podrían serlo. Hay que analizarlo. Ok, ahora tengo los candidatos a máximo mínimo. Voy a borrar esto porque después... No importa que borre esto, ¿cierto? Era solo una aclaración con nada que ver. O sea, sí que ver, pero no directamente relacionado con el ejercicio. Ok, ahora tengo, ¿cierto? Mis candidatos a máximo mínimo. Este paso lo hice, este paso lo hice. ¿Qué es lo que me queda ahora por hacer? ¿Qué hago con estos valores que encontré? Con estos señores de aquí. ¿Qué hago con estos señores? Primero, contextualizar el problema. Si bien es cierto, tengo dos candidatos, pero en la práctica, ¿qué es lo que debo quedarme? Debo quedarme solo con el x igual a 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Arreglé algebraicamente eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve el otro? ¿Por qué descarté el otro? Porque es el área. Porque el x va a ser, no solo porque es el área, sino que el x es la dimensión de esto. Y lo único que me va a indicar el menos raíz de 1 es la posición. Y te acuerdas que los catetos, no puedo decir el valor de mi cateto es menos 7. No, digo es 7. El resto, el que sea menos, significa que este otro puntito de acá. ¿Ya? Ojo con lo siguiente. Ya, tengo los valores. Entonces ahora calculo la segunda derivada. Quiero cambiar de hojita así. La primera derivada era, ¿dónde dejé la primera derivada? Esta de acá. Dos menos 4x cuadrado. F' de x era 2 menos 4x cuadrado. ¿Y qué más? 2 menos 4x cuadrado, raíz de 1 menos x. Raíz de 1 menos x cuadrado. Esa era la primera. Ah, no. Voy a borrarlo y lo vamos a poner al tiro como corresponde. Esa era mi A' de x. Y ahora necesito como x igual a 1 partido por raíz de 2 es un valor crítico. ¿Qué es lo que necesito hacer con ese valor crítico? Reemplazarlo, pero ¿dónde? En la segunda derivada. Observen que algebraicamente esto es lo mismo que decir 2 menos 4x cuadrado por 1 menos x cuadrado elevado a menos 1/2, porque es más fácil derivar por el producto que me quede todo y hacer el álgebra después. La derivada de la primera es menos 8 por la segunda sin derivar, que es 1 menos x cuadrado elevado a menos 1/2, más, pero con ese menos me va a quedar menos 1/2 por 1 menos x cuadrado elevado a menos 3/2 por menos 2x. ¿Estamos bien? ¿Sano y salvo? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? La segunda derivada en x va a ser igual a menos 8x dividido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Menos por menos me va a dar más y puedo simplificar esos dos. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Más x partido por 1 menos x al cuadrado, raíz de 1 menos x al cuadrado. Y Profe, ahora que lo... al Cuando- derivar el producto no derivó, no puso el primero sin derivar. Eso ¿Me mismo. salté algo? Sí, Eso es habitual en mí. Espérame. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Si lo puse... Ah, acá. Por 2 menos... era para ver si se acordaban. No, nada, se me olvidó. No. X por 2 menos 9x cuadrado. ¿Profe, se supone que un 4 o un 9? Ya tengo hambre ya.
Es un 4. Yo soy por naturaleza despistada. Este es un 4. Menos 4. ¿Y a dónde me puse un 9 aquí? Pero lo vamos a corregir así. Ya. Y ahora evalúo. La segunda derivada evaluada en 1 partido por raíz de 2. Y no tengo idea cuánto da. Me da menos 8 por 1 partido por raíz de 2, dividido por raíz de 1 menos 1 partido por 2, y me queda más 1 partido por raíz de 2. Recuerden que el valor exacto no me interesa mucho, me interesa si es positivo o negativo. Y me queda 2 menos 4 por 1/2. Y me queda... Bueno, aquí ya está, aquí ya es interesante. Esta parte me gustó. 1 menos 1/2 por raíz de, era una raíz de 1 menos 1/2. Porque observen que aquí me voy a quedar con, esta parte me gustó, con un 2. Esto de aquí va a ser 0. Entonces no es necesario hacer tanto cálculo. Todo este segundo término me va a dar 0. En realidad me va a quedar así. Lo voy a anotar por esta vez. Me queda menos 8 partido por raíz de 2 dividido por 1 partido por raíz de 2. Y observen que tengo un número negativo, no importa cuánto sea, pero en realidad lo que me interesa es, a pesar de que aquí es fácil de calcularlo, pero lo voy a hacer para que lo logren mirar nomás. Esto es negativo, es menor que 0. Por lo tanto, como la segunda derivada evaluada, acuérdense que ese es un valor crítico, evaluada en un valor crítico, que era lo que estábamos diciendo aquí. Si la segunda derivada evaluada en un valor crítico es negativa, entonces ahí existe un máximo. Por lo tanto, en x igual a 1 partido por raíz de 2, existe un máximo local. Pongámosle. Pero ahora vuelvo a mi ejercicio. ¿Cuánto? Lo que me preguntan, ¿cuál es el área máxima? El área, ¿cuál es el valor del área máxima? ¿Cuál es el valor que hace que el área sea máxima? X igual 2. Entonces voy a la ecuación donde tengo el área. Y el área la tengo aquí. Para saber cuál es el área máxima, reemplazo aquí el x igual a 1 partido por raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? El área máxima, por lo tanto, el área máxima está dada por A en 2. Pero ya se me olvidó quién era el A. El A era 2x por raíz de 1 menos x. 2x por raíz de 1 menos x cuadrado. Escribámosla para poder reemplazarlo. Ese es el área con respecto a x. Y el área en 2, entonces va a ser 4 raíz de 1 menos 2 al cuadrado. Eso es 4. Y me quedó una raíz negativa. ¿Cuánto era el f en 1? Ah, es que no era 2, pues, qué pava. ¿Por qué me quedó una raíz negativa? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Diego.
Porque el punto no era 2, era 1 partido por raíz de 2. La profe Pavaria estaba pajareando. Es 1 partido por raíz de 2. Entonces me queda 2, 1 partido por raíz de 2, por la raíz de 1 menos 1 partido por raíz de 2 al cuadrado. Y esto de aquí es 1/2, me queda raíz de 1/2, me queda 2 por 1 partido por raíz de 2 por, y esto es 1 partido por raíz de 2. Y por lo tanto, el área máxima es 2, si no me equivoco, es 1 unidades de área. ¿Por qué? Porque esto de aquí vale 1 partido por raíz de 2. Esto de acá vale 1 partido por raíz de 2. Y el I valía, esto vale 1 menos 1 partido por raíz de 2 elevado al cuadrado. Y eso es 1 menos 1/2, eso vale 1/2. Y el área de eso me va a quedar 2 partido por raíz de 2. Por 2. Vamos a escribir así, porque si estoy reemplazando aquí por la raíz de, o por el I al tiro, porque vamos a escribir la I. La I que vale 1/2. Suficiente por hoy día. ¿Lo entendieron? Sáquenle una fotito. ¿Estamos bien? Oh, no, me falló el audio de nuevo. No sé. Profe, ¿puede Volver atrás. cambiar la página, por favor? Siguiente. Ay, que me salté una. Esa era la primera. ¿Listo? Sí, profe. Segunda. Ay, que esa me la salté. Nada. Esa. La siguiente. Esa. Si quieren, saquen un poco de cachureo de aquí para aquí, porque esos son los valores, pero son los que calculamos allá. Así que no importa mucho. Si les molesta mucho, mucho cachureo. Siguiente. Sí, profe. Profe, Dime, cielo. Dime. que tengo una duda, pero con L'Hopital. Ya. Es una pregunta así nomás. Si es cortita, te la contesto ahora. Ojo con lo siguiente. L'Hopital nosotros vimos dos formas indeterminadas, porque L'Hopital tiene las formas indeterminadas, 0 elevado a infinito, 1 elevado a infinito, pero estos límites los calculamos antes. ¿Te acuerdas que esos límites yo los calculaba con un logaritmo y una formulita?
L'Hopital se sirve para cualquier cosa que esté dentro de las formas indeterminadas. Pero las únicas que vi yo fue 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. Dime. Es No las he visto todas. Quizás sea bueno verlas todas. que hice ejercicio transformativo y de la guía y todo el rato se indeterminaba. Como que derivaban como 2 o 3 veces y seguían indeterminando. Y ¿Puede sigue pasar eso? estando... Sí. Mira, observa, voy a hacer uno como rapidito como para explicar de qué estás hablando. Supongamos que me ponen el límite cuando el x tiende a infinito, de qué sé yo, no tengo idea. De x a la cuarta menos 3x más 2, dividido por 1 menos x a la cuarta. Yo evalúo, ¿cierto? Y eso va a ser de la forma infinito partido por infinito. Por lo tanto, es aplicable L'Hopital. ¿Pero qué nos dice el señor L'Hopital? Ah, si estás dentro de una de las formas indeterminadas, deriva. Entonces me queda el límite cuando el x tiende a infinito de 4x al cubo menos 3 y la derivada de una constante es 0, dividido por 1 menos 4x al cubo. Entonces vuelvo a chequear, pero resulta que si el x se hace tan grande me queda de la forma infinito partido por infinito. Por lo tanto, es aplicable L'Hopital y la vuelves a aplicar. Eso significa que todas las veces, mientras estés dentro de las hipótesis, ¿cuáles son las hipótesis? Las que puse en rojo. Es aplicable. Entonces vuelves a derivar el límite cuando el x tiende a infinito de ¿quién? 4 por 3, 12, x cuadrado, menos nada. Menos nada porque es una constante. Divido menos por 4 por 3. No, que ahí me quedó muy cortito. Profe, en el denominador no quedaría menos 4x al cubo solito, porque el 1 da 0 la derivada. Sí. Sí, pues. Es una Ajá. constante. ¿Y dónde Claro, es que puse eso? como arriba derivó y no derivó el denominador. Ah, yo dije, ya tengo hambre. Ya, pero ahí es fácil porque ahí es fácil ver que va a menos 1 al tiro, ¿cierto? Porque ahora simplifico eso con eso y me queda menos 1, lo cual es coherente con el cálculo x al 4 menos 3x más 2 dividido por 1 menos x a la cuarta, multiplico por 1 partido por x a la cuarta, 1 partido por x a la cuarta, y aplico el teorema. No aplico L'Hopital, aplico el teorema. El límite cuando el x tiende a infinito, ¿de quién? De 1 menos 3 partido por x al cubo, más 2 partido por x a la cuarta, dividido por 1 partido por x a la cuarta, menos 1. Pero esto según el teorema es 0, esto según el teorema es 0, y eso según el teorema es 0, por lo tanto me queda 1 partido por menos 1, y eso hace que ese límite sea menos 1, lo cual es evidente que tenía que darme menos 1. Así lo calculábamos antes, lo que trato de explicar que es posible calcularlo con L'Hopital siempre y cuando caigas dentro de una de las formas indeterminadas. Infinito partido por infinito, 0 partido por 0, y hay otras, no son las únicas. Mejor, no sé quién preguntó, Ian. No sé. Diego, tú fuiste. Sí, ¿Estamos o sea, bien, que Diego? voy a tener que derivar todas las veces que sea necesario. Pero sí, pero ojo, ¿qué es lo que te hace poder derivar esta parte? Que estés dentro de las hipótesis del teorema. Supongamos que al derivar te quedó algo así, mira. Supongamos que derivaste y te quedó 4 partido por x. ¿Ya? Y supongamos que el límite es el x cuando tiende a 0. Derivaste todo para arriba, perfecto, pero aquí ya no es aplicable L'Hopital. Ahí te detienes. Y la respuesta es, no existe el límite porque no hay posibilidad de levantar esa indeterminación de nuevo. ¿Me expliqué? Ah, ya. Tienes que cuidar de estar dentro de las hipótesis del L'Hopital, que son las que yo pongo con rojo. Si estás dentro, puedes seguir derivando 10.000 veces. Si se altera eso, ya no puedes derivar. O traducido al castellano, ya no puedes aplicar L'Hopital. Mejor.
Sí, profe, mejor. Ya, que estén bien, los veo el lunes. Buen fin Chao, de profe. semana, chicos. Chao, profe. Dosifíquenlo, porfi. Un poco de estudio, un poco de descanso. Que estén bien. Chao, chao.